Hola, soy Cheli Pineda y bueno, seguimos con los tips para escribir código lindo. Bueno, lo he dividido en cuatro casos. El primero no es lo que yo he llamado, no es lo mismo. Am, este es el típico caso en el que tenemos dos expresiones o dos construcciones que parecen equivalentes, pero al final no son exactamente iguales y nos llevan a efectos o consecuencias inesperadas, ¿no? Un poco sobre lo mismo nos pasa en lo que yo ya he denominado como no me lo esperaba. Es el típico caso que tengo una función que devuelve algo y luego al utilizar ese algo suceden efectos colaterales que no esperamos, ¿no? Seguimos también con las referencias extrañas. El otro día en el vídeo anterior sobre tips para escribir código bonito, que os lo pongo por aquí arriba, ya hablamos de temas que pasaban sobre casos en los que utilizamos referencias y cómo funciona el compilador just-in-time de PHP, cómo hace ciertas optimizaciones. Y al final he metido Demeter porque justamente hoy he tenido un caso sobre el tema y me ha parecido interesante también comentarlo. Vayamos a ello. No es lo mismo else if que else espacio en blanco if. Vale, el primer caso está claro, ¿no? Tengo un if, else. Y en el primer if, pues si se cumple la condición, se va a ejecutar algo. Luego tengo un else if que se va a ejecutar si no se cumple la primera condición, pero sí se cumple la segunda, ¿vale? Y se ejecutará esto de aquí. Y bueno, podríamos seguir así con más else if o con else final bueno, en cada caso se ejecutaría el bloque de código que correspondiera, ¿no? Esto lo tenemos claro. Aquí nada, ninguna novedad. Si hacemos lo mismo, pero le ponemos un espacio en blanco en medio de else if, en realidad es equivalente al bloque que está coloreado en azul, ¿vale? Es como si hubiéramos hecho un if else y en el else, en el bloque del else, le añadiríamos un bloque dentro de if con una condición. Hasta aquí tampoco nada extraño, en verdad. Aunque sintácticamente es diferente, debería funcionar, yo me atrevería a decir, en el 99% de los casos exactamente igual. O sea, no va a haber ninguna diferencia. Pero si nos vamos a la documentación, sí que nos pone un caso especial que es si en vez de utilizar llaves utilizamos el dos puntos, esto de aquí, el else if separado, no va a compilar. Por tanto, la ejecución de PHP aquí se va a romper, ¿vale? Por tanto, la recomendación, ¿cuál es? Utilizar else if todo junto, porque tiene sentido porque siempre va a funcionar como esperamos y nunca nos va a dar problemas. Así que vayamos al siguiente. No es lo mismo and que doble ampersand o or que el doble pipe o doble barra, ¿vale? ¿Y por qué no es lo mismo? Porque la precedencia del operador cambia. No tiene la misma precedencia el and que el doble ampersand o el or que el doble pipe. Y lo vemos en estos ejemplos. Si aquí hacemos a equals true and false, esto en verdad lo que está haciendo es que el igual se está ejecutando, el igual se está ejecutando con una precedencia mayor, por tanto se va a ejecutar antes y a va a tomar el valor de true, ¿vale? Esto sería más o menos, para entenderlos, como si aquí tuviéramos un paréntesis, ¿vale? Para marcar la precedencia de el a igual a true y luego por fuera se evaluara el and false, ¿vale? Esto al final, como hemos dicho, a toma el valor true. Un poco pasa lo mismo con el OR, exactamente igual, ¿no? Aquí tenemos que la precedencia del equals, del igual, es mayor, por tanto, eh, se va a ejecutar antes el a igual a false y luego se va a evaluar el OR true, por tanto, a va a valer false. Si vemos el otro caso con el doble ampersand o el doble pipe, eh, está pasando justo lo contrario. Como este tiene mayor precedencia, el true and false se va a ejecutar antes y el resultado de evaluar esto, que es false, se va a asignar a, por tanto a es igual a false.
Y lo mismo con el true or false. Esto se evalúa true, por tanto A toma valor de true. De nuevo, recomendación. En la mayoría de los casos no vamos a querer hacer ninguna cosa especial. O sea, lo normal es que el AND o el OR vaya dentro de una expresión lógica y queramos que tenga su mayor precedencia en la operación. Por tanto, la recomendación es utilizar el doble ampersand o el doble pipe. A no ser que tengamos un caso muy especial y en el que sí que nos interese romper esa precedencia y entonces podríamos utilizar el otro caso. Pero como regla general, doble ampersand, doble pipe. Siguiente. No me lo esperaba. Caso 1. Bueno, este es el caso en el que, imaginemos, ¿no? Tenemos una variable user, que es una instancia de la clase user, que implementa el patrón ActiveRecord, que también hemos hablado en algún vídeo, y este save devuelve el ID del elemento que se ha guardado, ¿vale? Y en el caso de que se produzca algún error, devuelve false, ¿vale? ¿Qué esperamos que pase aquí? Bueno, en verdad, como esto devuelve el ID del elemento, yo aquí lo que estoy haciendo es guardarme un array en el que el key, la clave, es el ID del elemento. Y a este le estoy dando el valor de una cadena que pone ID, imaginemos que ha dado el valor 1, pues pondría 1, saved, ¿no? 1 guardado. Vale, perfecto. Hasta aquí todo normal también, no debería pasar nada especial. Pero bueno, ya hemos comentado antes, hemos dado una pista de que hay un border case, ¿no? Es el caso en el que se produce un error y en ese caso en vez de devolvernos un valor que esperamos que sea un entero, un ID, ¿vale? En realidad está devolviendo un false. ¿Qué pasa cuando metemos un false como identificador o key de un array? Pues que en verdad PHP lo que va a hacer es hacer una conversión implícita y lo va a transformar en el valor equivalente de un índice dentro de un array. Y este índice, como os podéis imaginar, se va a convertir en un 0. Por tanto, se va a producir el efecto no esperado de que cuando hay un error en el guardado, realmente estamos asignando a la posición 0 del array el valor de, aquí pasará un poco lo mismo, de false saves, que esto, como sabéis, hay que tener cuidado cuando hacemos este tipo de cosas. Esto seguramente se lo va a comer y pondrá aquí false o algo, no sé cómo hará la conversión ahora mismo, y guardará aquí un valor raro. Pero lo grave viene por aquí en realidad, que siempre se estará guardando cuando se produzca un error en la primera posición del array, ¿vale? Con estas cosas hay que tener cuidado y normalmente las queremos solucionar poniendo una condición delante de esto y asegurarnos que realmente se está devolviendo false. Que esto nos lleva un poco al siguiente caso, que es no me lo esperaba, caso 2. Bueno, esto igual que siempre digo, estos casos, algunos están basados en la documentación oficial de PHP, pero algunos de estos, y este en concreto, es código que sí que me he encontrado, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Un poco lo mismo, ¿no? Queremos que cuando realmente devuelve false, cuando se produce un error, nos devuelva la función case2, nos devuelva false, ¿vale? Lo de arriba es el mismo caso de antes, ¿vale? User save devuelve un resultado, en este caso imaginemos que es el mismo, por ejemplo el ID, y en el caso, aquí lo grave, en verdad, o donde viene el problema, es en el border case de cuando devuelve false, ¿no? Yo quiero que cuando devuelva false, o sea que cuando se ha producido un error, la función case2 me devuelva false y cuando pase cualquier otra cosa, me da igual lo que pase, devuelva true, ¿vale? ¿Aquí qué ha pasado? Vuelve a pasar un poco lo mismo. ¿Qué pasa cuando nos devuelve 0? 0 se evalúa a false, false igual a false, por tanto cuando se devuelve 0, o devuelve cadena vacía o devuelve cualquier valor que se pueda evaluar a false, que podría ser, nos va a devolver la función false cuando realmente no se ha producido ningún error dentro del save, ¿vale? Simplemente es un valor que se esperaba que devolviera, pero que por la conversión implícita que hace PHP se evalúa a false. ¿Cómo solucionamos esto?
pues podríamos hacer algo como esto. Bueno, algo como esto que en realidad es equivalente a que aquí en vez de un doble igual hubiéramos colocado un triple igual, ¿no? Asegurándonos que cuando realmente se vuelve un false, no algo que es equivalente a false, nosotros vamos a devolver la función false y cuando no vamos a devolver true, ¿vale? Pero podríamos hacer algo como esto, que es, básicamente es, cuando el result sea cualquier cosa que no sea false, tú vas a devolver true. Y cuando no, pues entonces, cuando no quiere decir que lo que ha devuelto es false, de verdad, la función save, entonces devuelve false, ¿vale? Siguiente caso. Referencias extrañas, caso 1. Este es el típico, esto me lo he encontrado mucho. Ya hablamos, como he dicho en el otro vídeo, os lo vuelvo a recordar si queréis echarle un ojo. Cuando en PHP utilizamos una referencia, que es lo que estamos haciendo aquí, con el ampersand, ¿vale? Lo que estamos haciendo es, en este for each, es iterar fields, que entendemos que es un array y un iterable, ¿vale? Y cada elemento se está cargando en la variable field, pero realmente se está cargando una referencia en la variable field. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente nosotros, como ya dijimos en otro vídeo, no queremos utilizar este tipo de trucos para optimizar memoria, porque el compilador just-in-time del PHP en principio lo va a hacer por nosotros, ¿vale? Como lo que ya comentamos de la técnica del copy on write. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este caso? Generalmente no vamos a utilizar aquí la referencia, porque por pura optimización no lo vamos a hacer. Pero si lo hacemos, será porque realmente nosotros lo que queremos es modificar el valor de un elemento o de cada elemento del array. O sea, cada vez que iteremos el array, queremos hacer una modificación del campo en sí mismo en este ejemplo. Y por eso nosotros lo que hacemos es iterarlo a través de una referencia porque esa referencia está apuntando al elemento concreto del array que queremos iterar, o sea, sí, sobre el que estamos iterando, ¿no? Entonces, en la posición, si el field, la primera iteración del for each, el field está en la primera posición, yo puedo darle un valor a ese field y realmente estoy modificando la primera posición del array fields, ¿vale? Si no es ese caso, en teoría no deberíamos utilizar esa referencia, pero imaginemos que lo queríamos hacer. ¿Qué va a ocurrir cuando salgamos de ese for each? Pues lo que va a suceder es que si hago ahora field igual a Shelly, como field sigue siendo una referencia al elemento que se estaba iterando, o sea, cada posición del array, y en la última iteración se quedó en el último elemento, field, fuera del for each, sigue apuntando al último elemento del array fields. Por tanto, si yo le asigno Shelly, lo que estoy haciendo realmente es irme a la última posición de fields y entre corchetes indicándole la última posición, pongamos, ¿no?, para recuperarla, igual a Shelly, es el equivalente, porque realmente field está apuntando a esa última posición. ¿Qué nos dice la documentación de PHP? Que cuando hagamos un for each con una referencia, utilizando referencia en la iteración, después del for each deberíamos hacer un unset field para romper justamente esa referencia. Porque si no, ese field se queda pegado o atado o enlazado, llámalo como quieras, a la última posición del array. Normalmente es un efecto que no queremos tener y que nos puede llevar a un bug casi seguro. Entonces, ahora sí, cuando yo hago un field igual a Shelly, realmente tengo una nueva variable field que va a tomar el valor Shelly, pero que no tiene nada que ver con esa antigua referencia que estaba atada o enlazada a la última posición del array que estaba iterando, ¿vale? Siguiente caso, referencias extrañas, caso 2. Este es un típico caso de cómo funcionan las variables que se asignan a instancias de clases o a objetos, ¿no? Cuando hacemos un new clase, lo que sea, y le asignamos ese new a una variable. ¿Qué está sucediendo aquí?
¿Qué pasa si luego yo hago otra variable igual a la primera variable que estaba asignado a un new de una clase, ¿no? Estaba a una instancia de un objeto. Pues bueno, en la primera línea lo que estamos haciendo es que la variable user en realidad lo que va a almacenar es una referencia, pero en realidad un puntero al objeto user que estoy creando. User al que le estoy pasando por constructor Juan, y entendamos, aunque no vemos la definición, que Juan dentro del constructor se le está asignando al atributo que tiene, que es el name, ¿vale? Entonces, si yo ahora hago otherUser igual a user, entonces aquí tengo ahora otra variable que es otherUser que está apuntando al mismo espacio, a la misma memoria, es un puntero que en realidad tendremos a dos punteros, en realidad, apuntando al mismo espacio de memoria que es user, ¿no? Vale, hasta aquí todo perfecto. ¿Qué va a pasar entonces si yo hago otherUser y su atributo name igual a Cherry? Que en realidad lo que estoy modificando, ¿no? En teoría, ¿no? ¿Debería pasar eso? Pues sí, está pasando eso, en principio. Veremos un pequeño matiz, pero en realidad estoy modificando el atributo de user, ¿no? Aunque lo haga a través de otherUser, en principio debería funcionar igual. Pero entonces, ¿qué pasa si yo hago otherUser y le asigno a esa variable la asigno, pero en realidad por referencia, utilizando el ampersand? Aquí lo que ha cambiado realmente es que user estaba guardando un puntero, una especie de puntero interno que utiliza PHP al objeto que se estaba creando. OtherUser está haciendo lo mismo sobre el espacio de memoria, el objeto al que estaba apuntando user. Pero cuando yo hago el ampersand igual, lo que estoy haciendo es crear una referencia al puntero al que apuntaba otherUser. En realidad está haciendo como un alias al puntero de otherUser. O sea, otherUser en realidad es una referencia al puntero de user. Aunque en la práctica, si ahora hiciera otherUser, flecha, name, lo que sea, técnicamente va a funcionar igual o parecido a que si lo hubiera hecho sin asignarla por referencia. Pero internamente están pasando cosas ligeramente diferentes, ¿vale? Lo cual nos lleva de nuevo al siguiente caso, que es este de aquí. ¿Qué pasa entonces cuando yo paso por valor un objeto a una función? Tengo una función calculate payroll a la que le paso un objeto de tipo user, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa ahí dentro con ese user? A ese user, a su atributo payroll, le asigno 100 y yo digo que la función devuelve 200. Si creo un nuevo usuario, ¿vale? New user está apuntando al objeto, a una instancia de user que es un objeto user, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Ahora, cuando yo hago el calculate payroll sobre este user que he creado, realmente lo que me está haciendo es asignarle, ¿no? A su... pero aquí es donde viene el dilema. ¿Está asignando a una copia de user interna el total payroll o realmente no está sucediendo eso? Porque nosotros en realidad hemos pasado user por valor, ¿no? Vale, en realidad lo que va a pasar aquí es que aunque pensamos que estamos pasando el objeto por valor, realmente estamos pasando la variable que apunta al objeto por valor. Entonces sí que realmente está haciendo una copia de la variable user, pero es que user no es el objeto en sí mismo al que apunta, es el apuntador que apunta a ese objeto. Entonces, lo que va a pasar dentro de la función es que se ha hecho una copia de ese apuntador. Es que lo que veíamos en este caso es como si tuviéramos el otherUser dentro de la función, porque realmente se ha hecho una copia del apuntador, pero cuando yo manipule y haga la flecha a total payroll dentro de la función, como esa copia de ese apuntador está apuntando al mismo espacio de memoria del objeto al que apuntaba el apuntador user, la variable user que le he pasado, técnicamente es como si lo estuviéramos pasando por referencia,
pero en realidad, de verdad, lo que se ha hecho es una copia de la variable user, que es un apuntador al objeto, ¿vale? Eh, por eso muchas veces se dice que en las funciones los objetos se pasan por referencia, aunque técnicamente no sea del todo cierto. Bueno, ¿y qué nos queda? Ley de Demeter. Ley de Demeter es un típico caso que sucede cuando vemos este tipo de construcciones como esta que vemos aquí, ¿no? Que pone lo que sea y flecha, método de algo, flecha, método del algo que ha devuelto el primer algo, flecha, método del segundo algo que ha devuelto el primer algo que ha devuelto, ¿vale? ¿Y esto qué consecuencias tienes? ¿Por qué es un smell? ¿Por qué lo vemos mal? Porque esto no está, en principio, no es que esté mal, pero nos da pistas de que probablemente hay muchas probabilidades de que esto esté mal. Porque la ley de Demeter lo que nos dice es, bueno, en este caso que yo he puesto, he creado un nuevo objeto user que le paso por constructor la cadena Shelly. Eso lo guardo bueno, en este caso es la primera posición del array myArray, porque no hay ninguna asignación antes. Y luego le he dicho, bueno, pues total es ese objeto, porque era un poco por complicarlo un poco más y verlo así, que puede suceder, esto se puede enlazar pues, desde cualquier lado, ¿no? Cualquier cosa que puedas hacer una llamada a un método, pues puede suceder esto, ¿no? Eh, lo que nos dice realmente la ley de Demeter es que si se genera esta encadenación de llamadas, probablemente lo que está pasando es que el primer objeto ha llamado a un método que era suyo, ¿vale? Eso está bien, él tiene que saber su comportamiento, pero lo que él no debería saber es ni las propiedades ni el comportamiento de una tercera parte que no sea algo directamente accesible por él, o por ejemplo un colaborador, o una agregación, o ese tipo de cosas. Porque estamos rompiendo en cierta manera la encapsulación en la que queremos hacer, estamos generando acoplamiento, y esto en principio no es buena idea, ¿vale? Genera ciertos tipos de problemas, pero principalmente los que estoy comentando. Entonces, ¿cómo se suele solucionar esto? Bueno, esto no siempre está mal, porque esto a veces lo vemos, por ejemplo, en el patrón builder, ¿no? Cuando estamos construyendo un objeto, lo típico que hagamos, yo que sé, si estamos construyendo una SQL, tenemos una clase, un builder de SQL, vemos lo típico de que tiene un método select al que le pasamos algo que va a construir la parte pura de la select, que esto nos devuelve algo que a su vez llamas al método from y le pasas el from y lo construye. Y en la construcción de un builder eso lo vemos natural y no tiene por qué pasar nada. Pero si lo vemos como algo como esto, que es, yo tengo un usuario que le pido sus productos y sobre esos productos que me ha devuelto, a lo mejor me ha devuelto una clase que tiene dentro una construcción de un array, le digo que calcule sus taxes y sobre eso, cuando yo tengo... algo está pasando mal, porque yo al final del todo lo que quería realmente es saber el total de la factura de los productos del usuario o algo así, no sé, habría que ver el contexto, ¿no? Esto así medio improvisado y montado así rápido, ¿no? Pero probablemente lo que queríamos es saber un total de una factura en base a los productos que tiene asignado el usuario, por poner algo. Entonces, quizá lo que tendríamos que tener es un método dentro de user que se llamara calculate total invoice, con el que se le pasara el ID del invoice o algo así, y eso por dentro ya tendrá una llamada a un colaborador o un atributo o una agregación donde tendrá la factura o el conjunto de facturas, o recuperará una base de datos la factura concreta que necesite, genera un objeto y hará lo que tenga que hacer y hará sus cálculos y los resolverá. Pero yo he tenido que hacer una concatenación de llamadas en línea para terminar en un contexto y en un que realmente al que nunca tendría que haber accedido directamente. O sea, yo que tenga acceso a, yo qué sé, directamente para calcular el total de una factura, me refiero a que si las taxes es de tal tipo o no, cómo se calculan o dejan de calcularse, bueno, pues eso ya, ese contexto lo debería tener el objeto o el método que tengo yo o que puedo acceder directamente para hacer ese cálculo. Y él ya se preocupará en su implementación de hacer las llamadas donde toque o llamar a quien toque que tenga relación con él para poder hacer ese cálculo, ¿vale?
Esto es más o menos lo que nos intenta decir de meter. Ten cuidado cuando veas este tipo de concatenaciones porque probablemente estás generando un problema o tienes un problema en el fondo, ¿vale? Entonces no, digo, no necesariamente es que esté mal, pero probablemente hay algo mal. Es un smell y hay que tenerlo en cuenta. Y nada más, amigos. Esto es todo. Espero que os siga de ayuda y que os haga escribir código lindo. Nos vemos, un saludo y como siempre suscribiros, darle like y todas estas cosas. Nos vemos en el siguiente. Saludo, chao, chao.